Buenas tardes. A continuación vamos a presentar el movimiento filosófico del existencialismo a cargo de Valeria Restrepo y Juan Pablo Suazo. El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. De todas formas, no se ha desarrollado una teoría precisa o exacta que defina claramente este concepto. Lo que está claro es que este movimiento de la filosofía destaca al ser humano individual como creador del significado de su vida, la temporalidad del sujeto, su existencia concreta en el mundo, es aquello que constituye al ser y no una supuesta esencia más abstracta. Los existencialistas no creen que el individuo sea parte de un todo, sino que cada ser humano es una integridad libre por sí misma. La existencia propia de una persona es lo que define su esencia y no una condición general. En otras palabras, el ser humano existe desde que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento. El pensamiento hace que la persona sea libre. Sin libertad no hay existencia. El surgimiento de este pensamiento. Este término fue el resultado de un intenso trabajo filosófico desarrollado entre los siglos XIX y XX, en una búsqueda clara de la razón de la existencia a partir de la individualidad, las emociones, las acciones y la responsabilidad de cada individuo. Se considera como padre del existencialismo al filósofo Søren Kierkegaard. Fue él quien determinó que cada individuo es quien debe encontrarle un sentido a su existencia, y agregó que la mayor responsabilidad del ser humano radica en vivir su propia vida de forma pasional y sincera, pese a los mil obstáculos que puedan presentarse. De todas maneras, el término no se acuñó hasta la década del 40 y quienes lo hicieron fueron los franceses Jean-Paul Sartre y Albert Camus, considerados hoy como los máximos exponentes del existencialismo. Según lo explicó el propio Sartre, el existencialismo es una forma humana de entender la existencia. Posteriormente se incluyó dentro de esta ideología a pensadores de épocas anteriores como Heidegger, Nietzsche o el propio Kierkegaard. A continuación, les diré algunas características. El existencialismo centra su atención en la existencia y cuestiones propias del hombre. No solo la razón descubre la realidad, también sentimientos básicos como la angustia y frustración. Su popularidad se dio después de la Segunda Guerra Mundial, pues era una salida de pensamiento a la bancarrota de valores que dejó la guerra. La existencia es tomada como trascendencia, ya que consiste en reconocer lo externo. Los valores son creaciones de la libertad humana. Eso se da gracias a que solo el hombre existe y crea sus ideas del mundo. Ahora vamos a relacionar el existencialismo con la literatura. En la literatura, seguramente los máximos aliados de esta línea de pensamiento fueron Fyodor Dostoyevski y Franz Kafka. Entre las obras de Dostoyevski podríamos mencionar Memorias del subsuelo, como era claro, Tratado. Existencialistas, en la misma presenta la vida de un hombre que se sienta fuera de su grupo, incapaz de encajar en la sociedad y entregarle sentido a su existencia. Esta obra de este autor, que podría nominar como existencialista, es Crimen y Castigo. En la obra de Kafka también existen varios personajes que permiten ubicar la ideología de este autor. Cerca de la de Dostoyevski, la mayoría de ellos son seres surrealistas y desesperados que no encuentran sentidos al respirar de cada día y que viven condenados a un sistema absurdo que les reprime y no les permite ser felices. Sus novelas fundamentales, Las Metamorfosis y El Proceso, son consideradas dos obras magnas dentro de la literatura existencialista. Cabe mencionar que el propio Sartre también escribió una novela titulada La náusea, que plasma las ideas fundamentales de esta corriente. La misma es recomendada como material para acercarse a los complicados razonamientos filosóficos. Además, es una obra de referencia que ha servido de inspiración a muchos autores posteriores al francés como Philippe Dijk y Jacques Palahniuk.